Hacéis un taller. ¿Qué taller hacíais? ¿De qué iba el taller en tecnología? De hacer un motor eléctrico. ¿Un motor? No, mira, yo es que la tecnología, ya te digo que a mí la tecnología aprobaba, porque tenía que aprobar, pero no me acuerdo de nada o casi nada, muy poquito. No, Cuando he tenido que repasar para ayudar a... Apruebo bien en tecnología. Sí, bueno, ya preguntaré tus notas. Mira, me voy a apuntar aquí. Preguntar las notas de crack en tecnología. Dile a mi madre que te he sacado. No he suspendido ninguna y no tengo una he aprobado con un notable, listo. Se lo voy a decir. Tiene ganas de volver a jugar a fútbol, ¿no? Otra vez. Sí. Pero no de bajar, o sea, también de bajar a jugar, pero no tanto como de ir ahí al campo de San Fosa a jugar. O sea, yo tengo ganas de bajar aquí, pero prefiero ir ahí a jugar y no puedo. Hombre, claro, pero tienes que ir haciendo un pequeño entreno, ¿lo sabes, no? De ir haciendo pequeños ejercicios. Si no, cuando llegues allí estarás cero. Hombre, ya lo sé. Ya le pasaré a tu madre unos cuantos ejercicios para que hagas y así vas cogiendo un poquito de ritmo, y piensa que... No, ritmo no tiene, ya te digo yo. No lo tengo yo y lo vas a tener tú. Ya te digo yo que no. Ya tengo ejercicios para hacer. Sí, claro, como los deberes. Igual que los deberes, ¿no? Que los tienes también, pero ahí están. Hombre, pues sí. Vale, ya decía yo. Por ejemplo, ahora cuando sabes que el fútbol volverá, supongo que para agosto más o menos, finales de agosto, la temporada empezará, lo sabes, ¿no? Sí. ¿Y te gustaría seguir jugando en el medio o prefieres probar otra posición? Bueno, de medio o de defensa. Ahí, a repartir gestos de caricia con los rivales, ¿no? Sí. ¿Cómo acabaste la temporada pasada? ¿El qué? ¿Cómo acabaste la temporada pasada? Pues el último partido que hicimos lo ganamos, pero no me acuerdo en qué posición quedamos. No me acuerdo. Pero antes de que acabara de que empezara esto, íbamos segundas o así, nos dijeron. Pero la temporada ha acabado así, tal cual, ya lo sabes, ¿no? Que se ha quedado cerrada tal cual y no la vais a continuar esta temporada. Sí. Es una lástima, pero bueno, la circunstancia ha salido así y bueno, ahora ya lo que te digo, prepararse para la próxima temporada. ¿Dónde vas a jugar normalmente ahora? Ahora, que no te gusta mucho, pero que bajas a jugar, ¿dónde vas a jugar? No bajo. O sea, no bajo a jugar, sino que voy a Gallex a caminar más. A correr, a coger un poco de ritmo. Claro. ¿Y todavía no has tocado ni un balón? ¿No has hecho toques, ni has probado hacer conducción un poquito, ni nada? Bueno, sí que bajé 1 o 2 días desde que se podía bajar, pero es que tampoco mi hermano no quiere, así que... Vale. ¿Y qué más durante tu confinamiento? ¿Cómo lo has aprovechado tu confinamiento? ¿Qué has hecho durante el confinamiento? Porque ya que deberes no has hecho y ejercicio poquito, ¿qué has hecho? Aparte de ver series y pelis. A ver, listo. Pues también estoy haciendo una libreta. Estoy dibujando una libreta. Ah, guay, muy guay. ¿Te gusta el dibujo y estás haciendo dibujos? Sí. Estoy haciendo una libreta con apartados con muchos apartados. Bueno, está bien. Mira, el dibujo que antes no me has dicho que te gustara mucho en el colegio, ahora le estás dando bastante al dibujo. Sí. ¿Qué haces? ¿Dibujos así tipo
artístico sin más o estás haciendo algún tipo de patrón o... Hago sobre todo lettering, que tengo unos rotuladores especiales para hacer lettering. Está chulo el lettering, ¿eh? ¿Sabes que hicimos un taller en el Punyova, ¿no? De lettering. No, no lo sabía. Tengo estos rotuladores que son así. Sí. Y van muy bien. Vaya, el lettering. Hicimos un taller y estuvo muy chulo. La verdad que me gustó mucho a mí también, ¿no? El lettering. Lo que pasa que, bueno, yo no soy tan bueno en lettering. Ni en el dibujo en sí. Pero poco a poco los talleres que hacemos los jueves, que son de dibujo, están muy bien. Y he aprendido pequeñas técnicas que van muy bien. Te los recomiendo. Que les eches un vistazo. Antes de que acabe la entrevista, que le queda poco tiempo, ¿vale? Supongo que durante este confinamiento habrás estado, vamos, trasnochando o dándole al día un horario diferente y hablando a más no poder con tus amistades. ¿Sí o no? A ver, te digo una cosa y es verdad, aunque no te vayas a creer. Cuando estoy en casa de mi madre, pues sí que me acuesto un poco más tarde y me levanto un poco más tarde. Pero cuando estoy en casa de mi padre, me acuesto a las 12 y me levanto a las 7:30 o así, de la mañana. Como tu padre vea esto, se va a cabrear, ¿sabes, no? Tú misma te has delatado, yo les digo. Ah, vale, tú misma has sido la que te has delatado, ¿eh? Vale, Pero, yo ya aquí quedo. Porque mi madre por la mañana está en casa y mi padre por la mañana no está en casa. Vaya y me levanto temprano cuando no está mi padre. Vaya por Dios, mira. Encima te has delatado y encima, incomprensiblemente, lo haces al revés. Vale, ahora sí, porque quedará poco tiempo y no quedará mucho, la verdad creo que queda un minuto. Antes de que nos despidamos de la gente que está viendo, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando acabe el confinamiento? Oye, ya. Bueno, quedar con mis amigos o ir a la playa. O ir a la playa. Uy, lo de la playa creo que queda un poquito más lejos, sí, todavía queda un poco más de tiempo. Lo de los amigos lo veo más cercano. Pero eso sí, por favor, ponte mascarilla, distancia de 2 metros, no me hagas como muchos jóvenes que se ven por ahí, que les da igual todo, ¿eh? Vale. No, a mí no me digan vale. Haz las cosas bien, si no me cabreo. ¿Vale? Vale. Quedan 28 segundos, 26, nos despedimos los dos, ¿te parece bien? ¿Del público? Vale, pues decimos adiós a todo el mundo, nos vemos luego a las 7, díselo, nos vemos luego a las 7 en el taller de Cuina. ¿Vale? Vale. Un abrazo para todos. Hasta luego a las 7. Adiós, Gerardo, un beso. Adiós. Som-hi, doncs, ja són les 7 de la tarda, 7:03, ha hagut uns petits problemes de connexió, però ja som aquí.